continuamos estudiando Apocalipsis. Estamos viendo el juicio por la rebeldía del hombre. Y dentro de ese juicio estamos viendo el estado de las cosas espirituales durante el juicio. Y este asunto lo hemos estado dividiendo en partes. Y hoy vamos a ver la parte 5 del estado de las cosas espirituales durante el juicio. Y para ello vamos a dar lectura a lo que es Apocalipsis capítulo 11, versículo del 3 al 7, y vamos a ir viendo el pasaje por pasaje o versículo por versículo. Aún todavía vamos a dividirlo hasta el versículo 7, y ya continuaremos versículo 8 al versículo 14, dependiendo del tiempo que tenemos para no hacer muy extenso el video. Después de que la vara de medir ha medido lo que es la iglesia. Digo, la palabra es palabra fiel. Dice Pablo a Timoteo, palabra fiel es esta, que es la palabra de Dios. Y también la palabra hace la voluntad de Dios. Por allá dice un pasaje en Isaías, que su palabra no regresa a él vacía, sino que hace la voluntad de Dios. Pero después de que esta misma palabra ha medido o de alguna manera ha certificado la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, ahora la iglesia de Cristo se convierte en testigo de Dios. Estos sí son los testigos de Dios. Dice el versículo 3, Apocalipsis 11:3, y nos vamos a ir versículo por versículo. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Los 2 testigos, una es la palabra y el otro testigo es la iglesia. Y van a profetizar o van a predicar, se debe entender como predicar o dar la profecía que ya está escrita, o pronunciar la profecía o predicar la profecía durante 1260 días, que es otro simbolismo de la era cristiana. Ya hemos dicho en otros videos que el simbolismo de un pasaje no tiene por qué significar en otro pasaje lo mismo. Cambia, a veces no es vinculante un simbolismo con otro. Aquí el significado de los 2 testigos es la palabra de Dios y la iglesia, que ya ha sido de alguna forma, por mencionar esta palabra, certificada o medida por la propia palabra, que ha quedado dentro de la medición. Es la iglesia fiel, obviamente, y van a anunciar o van a predicar por 1260 días, es decir, toda la era cristiana. Vestidos de cilicio, como si fuera luto, vestidos de una vestimenta particular. ¿Por qué? Bueno, obviamente por el rechazo que se tiene de parte del mundo hacia los 2 testigos. La mayoría del mundo rechaza la palabra de Dios, la tergiversan, la cambian, le dan la interpretación que se acomoda a sus propios intereses. Eso es un rechazo a la palabra de Dios. Y también critican mucho o persiguen incluso a la iglesia de Cristo. Por ello el simbolismo de vestidos de cilicio. Y luego dice el versículo 4, estos 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Estos 2 testigos son los 2 olivos. Aquí ya se amplía el significado. Ya no nada más es el librito, como habíamos dicho que el librito es el Nuevo Testamento. Incluso el versículo 1 y el versículo 1 todavía del capítulo 11 se refería más, la vara se refería más al Nuevo Testamento. Pero aquí ya, al mencionar 2 olivos, ya nos da para que entendamos que es toda la palabra. Los 2 testigos ya es toda la palabra, es decir, los 2 olivos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Que el Antiguo Testamento es de gran importancia para comprender el Nuevo Testamento, es la base del Nuevo Testamento. Y todas las aplicaciones que se hacen del Antiguo Testamento hoy a través del Nuevo se hacen espirituales.
Y ahí todas esas cosas que se escribieron son para animarnos, para exhortarnos, para ver el ejemplo y ver lo que no debemos hacer, de la importancia que tiene el Antiguo Testamento, para que veamos la diferencia que hay de la adoración que se hacía a la adoración que se hace hoy de manera física, porque la adoración es espiritual. Los dos olivos son la palabra de Dios, ya en su complemento, Antiguo y Nuevo Testamento. Y los dos candeleros que están en pie delante de Dios es la iglesia fiel. Cuando empezamos Apocalipsis, cuando dice Apocalipsis capítulo 2 y el título que menciona la Reina Valera, mensaje a las 7 iglesias, aquí vienen un mensaje para 7 iglesias. Y en Zacarías capítulo 4, es donde está la figura de los olivos y la figura también de los candeleros. En el libro del Antiguo Testamento, Zacarías capítulo 4, dice la escritura, versículo del 1 prácticamente hasta el 6, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro, todo de oro con un depósito encima y 7 lámparas encima del candelabro, o 7 candeleros, o siete luces encima del candelabro, y 7 tubos por las lámparas que están encima de él, y junto a él los 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Los 2 olivos, dice el versículo 6, entonces respondió y me habló diciendo, bueno, voy a leer todo para que no se pierda esta. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Es decir, los 2 olivos es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, la palabra de Dios, que dice, no con ejército, ni con fuerzas, y con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y los 2 olivos son la palabra de Dios. Y entonces no quedaría ya la figura de los 7 candelabros, la figura de los 7 lámparas o de los 7 candeleros, porque acá solamente menciona 2. Bueno, ahora sí volvemos a Apocalipsis, donde está el mensaje de las 7 iglesias. Fueron 7 iglesias, 7 lámparas de un solo candelabro, o 7 candeleros, pero de esas 7 iglesias solamente 2 fueron halladas fieles, que es Filadelfia y Esmirna. Los 2 candeleros que menciona Apocalipsis 11:4 son la parte fiel de la iglesia. Puede haber una gran medida, o en gran medida puede haber mucha iglesia, pero solamente la que ha sido medida, ya que ha sido hallada, son la que representa pues como testigo o es testigo de Dios. Por ello dice aquí que solamente 2 candeleros, porque de 7 iglesias solamente 2 fueron halladas fieles. Por eso la importancia del versículo 1. Hay que medirse uno como adorador por el Nuevo Testamento. Hay que medir la iglesia por el Nuevo Testamento para ser parte de estos 2 testigos. Si somos medidos y somos hallados porque estamos haciendo las cosas que el Nuevo Testamento lo dice, entonces seremos parte de los 2 testigos, es decir, de los 2 candelabros, de los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Porque las demás cartas, las demás iglesias, las de Éfeso, las demás iglesias, se les halló falla, se les halló pecado, se les halló culpa. Se les halló que se habían desviado, se les halló que estaban cambiando, se les halló que estaban dando doctrina equivocada, aceptando enseñanza del mundo, aceptando otro tipo de doctrina. Y obviamente todas las 7 no pueden ser representadas como testigo de Dios, solamente las 2, Esmirna y Filadelfia, que eso ya lo vimos cuando empezamos Apocalipsis, ahí en el capítulo 2. Y esos son los dos candeleros
y que están de pie, y aquí lo menciona nuevamente, que están de pie, es decir, están estables, están firmes, están constantes delante de Dios. Estas otras iglesias que se hallaron desviadas, deslizadas, no de pie. La iglesia fiel permanece de pie, firme, fiel al Nuevo Testamento, a la palabra de Dios, teniendo como base para una explicación más amplia y un entendimiento más profundo el Antiguo Testamento, pero dirigiéndose, o la adoración va a través del Nuevo Testamento. Y estos dos testigos, dice, son los dos olivos, Nuevo y Antiguo Testamento, los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra, es decir, la iglesia de Cristo, pero la iglesia fiel, la iglesia que no se ha desviado, la iglesia que no se desvíe permanecerá dentro de este estatus como testigos de Dios. Por ahí algunos se llaman testigos de Jehová. Bueno, aquí la Biblia menciona quiénes son los dos testigos, y uno es la palabra y el otro es la iglesia fiel, la que rige, la que lleva la adoración, como lo marca el Nuevo Testamento, teniendo una explicación más amplia y un conocimiento más profundo a través del Antiguo Testamento. Capítulo 11, versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Nunca menciona la Escritura que los dos testigos matan de manera literal o son asesinos. No hay que confundir las palabras. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. En un sentido figurado y en un grado de verdad, estos dos testigos devoran a los enemigos con el fuego de la palabra que se pronuncia. Cuando uno pronuncia palabra, verdad de Dios, es un fuego que consume a los que tergiversan, a los que cambian, a los que están en una falsa doctrina, en una doctrina creada, formada por hombres. Y cuando se les dice la verdad, los devora completamente. No los mata uno en un sentido físico, pero sí los devora porque no tienen absolutamente nada que contestar, porque no pueden debatir, no pueden estar en contra de la palabra de Dios. En un sentido figurado, cada cristiano que predica la palabra de Dios como es, devora en ese sentido a aquellos que están en contra, y no les queda absolutamente nada que poder alegar, que poder decir de lo que es la palabra de Dios. Porque no somos, la Biblia no nos menciona asesinos como tal, sino por la palabra que se predica, y es de la palabra de Dios, no es palabra propia, es palabra de Dios. Entonces es como si fuese un fuego que devora a aquellos que están en contra o que están equivocados acerca de la palabra. Versículo 6. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Estos dos testigos tienen un gran poder, pero no un poder propio. Hablando de la iglesia, no tiene un poder propio. Hablando de la palabra tiene poder porque es palabra de Dios. La palabra hace la voluntad de Dios. La palabra hace la voluntad de Dios. Tiene poder. Y el que es parte de la iglesia de Cristo tiene ese poder, pero no tiene poder propio. No hay un poder como muchos lo mencionan, como de sanidad y todo ese asunto. Es un poder por la propia palabra de Dios. Ese poder que sale aquí. Cuando uno menciona el Nuevo Testamento, ese es poder de Dios a través de uno. Es decir, nosotros somos, Dios ha hecho a través de su palabra, ha hecho milagros, prodigios, con gran poder, como separar las aguas, como convertir el agua en sangre, como todas las plagas, como si fuese esto una remembranza o un recordatorio de las plagas que hubo en Egipto.
Y algo que hizo también Elías, dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. No por ellos mismos lo hicieron, sino por la palabra de Dios. Dios es quien tiene todo el poder. Ellos fueron los medios para que a través de ellos Dios ejerciera su poder. Pero no es poder personal, no es un poder que se va a cerrar el cielo ya, más porque uno lo diga, sino es un poder que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando uno menciona el Nuevo Testamento, capítulo 1 de Romanos, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Bueno, ese poder nosotros lo traemos cuando lo predicamos. Nosotros somos el medio de ese poder para llegar a la gente, para salvación, pero no porque sea propio, no porque sea propio. Y lo que dice la Escritura es de que cuando Moisés iba y mandaba una plaga, la mandaba Dios, pero Moisés era el instrumento. Pablo Pablo llegó a hacer milagros, como cuando le volvió a dar la vida a aquel que cayó de la parte alta, cuando extendió su mensaje. Pablo le volvió a dar la vida porque la Escritura dice, apartadme, este me será testigo de las cosas de lo que es el Evangelio. Pero no porque tuviese poder por él mismo, sino por el poder de la palabra, por el poder del Evangelio y también por el poder que nos cuida y nos protege, el que sustenta la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra en sí tiene poder, y el poder más grande que tenemos todos, este sí es un poder que tenemos todos, pero eso es un poder que nos da la propia palabra, y que es la fe. La fe es un poder grande, fuerte, que mantiene en tranquilidad y en paz aquel que la tiene. A más fe, más poder. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Para creer cómo fue creado el universo, tenemos que tener fe, y eso nos da un poder en la mente, en la conciencia, de la certidumbre, de la certificación de todas las cosas. Por eso, con toda confianza decimos que Dios, a través de su poder, a través de su palabra, es que constituyó o hizo o formó o creó los cielos y la tierra. Ese poder sí lo tenemos, pero también nos lo es dado a través de la palabra, porque a través de la palabra aumentamos nuestra fe, porque la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Pero ese es un poder que podemos tener nosotros, pero el poder para hacer todas esas cosas solamente proviene de Dios. Versículo 7, dice la Escritura, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia es el diablo, que ha estado desde el inicio de las personas, de la era humana, desde el inicio de los humanos, ha estado tratando de matar la palabra de Dios, hablando solamente aquí de este testigo, de un testigo que es la palabra de Dios. En este versículo, cuando uno da el testimonio, es decir, cuando uno anuncia palabra de Dios, verdad de Dios, viene el diablo y trata o ha tratado de matar desde el principio, desde el inicio, la palabra de Dios. Lo consiguió con Adán y con Eva. Dios dio su palabra, es decir, anunció su testimonio. Por eso dice, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dios, cuando terminó de decir los mandamientos, el mandamiento para Adán y Eva, su palabra, salió la bestia. La bestia está desde siempre. Es por eso que este juicio hemos dicho que desde Adán y Eva está en proceso, y las cosas espirituales también están en esa situación. El demonio, el diablo, siempre trata de matar la palabra de Dios cuando uno la acaba de decir. Y no nada más a los incrédulos. En ocasiones puede generarse también hasta los creyentes. Porque cuando uno, hablando de lo que es el evangelismo,
Cuando uno evangeliza a las personas se quedan muy emocionadas, muy contentas. Quedamos de verlos tal día y algo pasa en esa semana, en ese lapso. Ya luego va uno y como que ya se desanimaron. ¿Por qué? Porque viene el diablo y mata, es decir, destruye al testigo, es decir, a la palabra. No lo ha logrado por completo porque la palabra se sigue predicando, pero en gran parte sí lo hace. Dice en Mateo capítulo 13, lo que es la parábola del sembrador, capítulo 13, versículos 18 y 19. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo, arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Cuando uno da palabra de Dios, viene el enemigo y trata de matar a este testigo que es palabra de Dios. En alguna medida lo ha logrado, pero no lo ha logrado en su totalidad porque se sigue predicando la palabra de Dios. Y pues a partir de mañana, el día de mañana continuaremos con lo que es el versículo 8 hasta el versículo 14. Dios les bendiga.